Espero que el brindis sea por el divorcio. No es lo que parece. Marido pide champán para su amante en un almuerzo secreto, pero su esposa llega de sorpresa. El sonido del champán francés al descorcharse resonó en el restaurante más exclusivo de la Ciudad de México como una bofetada para Valeria Montemayor de la Vega. Sus ojos, acostumbrados a evaluar diamantes perfectos en su joyería de Polanco, no pudieron procesar lo que veían. Ahí estaba Héctor, su esposo de 15 años, brindando íntimamente con Camila Escudero, una influencer de 29 años cuya risa cristalina ahora se clavaba en el alma de Valeria como una daga envenenada. La copa dorada brillaba entre los dedos de su marido mientras susurraba algo al oído de esa mujer, algo que la hizo reír de una manera que Valeria no recordaba haber provocado en años. El tiempo se detuvo por un momento eterno y en esa fracción de segundo, el mundo perfecto de Valeria Montemayor comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes bajo la lluvia. Pero para entender cómo llegó a ese momento que cambiaría su vida para siempre, hay que regresar 3 meses atrás, cuando todo parecía estar en su lugar perfecto. Valeria Montemayor de la Vega despertaba cada mañana a las 5:30 en punto en su penthouse de Santa Fe, con una rutina tan precisa como los mecanismos de los relojes suizos que coleccionaba. A los 38 años, había logrado posicionarse como una de las empresarias más respetadas de México, heredera de la prestigiosa casa de joyería Montemayor, fundada por su bisabuelo en 1924. Sus ojos verdes, heredados de su abuela catalana, reflejaban una determinación que había construido un imperio de diamantes y oro que se extendía desde Guadalajara hasta Monterrey. Esa mañana de octubre, mientras tomaba su café orgánico de Chiapas y revisaba los reportes de ventas, Valeria se sentía profundamente satisfecha con su vida. Sus 3 boutiques de alta joyería reportaban ganancias récord. El contrato con la cadena hotelera más exclusiva del país estaba por cerrarse y su matrimonio con Héctor Salvatierra Rivas parecía sólido como las esmeraldas colombianas que tanto le gustaba engarzar. Héctor, a sus 42 años, era considerado uno de los importadores de vinos y licores más exitosos de México. Su empresa, Salvatierra Premium Imports, había logrado traer al país las mejores cosechas francesas, italianas y españolas, convirtiéndose en el proveedor exclusivo de los restaurantes más selectos de la República. Era un hombre atractivo, de porte elegante y una sonrisa que había conquistado no solo su corazón, sino también los contratos más difíciles del sector gastronómico. Sin embargo, esa mañana algo era diferente. Héctor, quien normalmente desayunaba con ella antes de partir a sus oficinas en Polanco, parecía distraído. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa de mármol mientras revisaba su teléfono con una frecuencia inusual. ¿Todo bien, mi amor?, le preguntó Valeria, notando cómo los ojos de su esposo no se apartaban de la pantalla. Héctor levantó la vista con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, claro. Solo son algunos proveedores franceses que están siendo muy insistentes con una nueva línea de champagnes. Ya sabes cómo son los europeos, siempre urgidos. Valeria asintió, aunque algo en el tono de su voz no la convenció completamente. En 15 años de matrimonio, había aprendido a leer las microexpresiones de Héctor como si fueran las características de una gema preciosa. Había una opacidad en su mirada que nunca antes había notado, como cuando un diamante tiene inclusiones que solo se detectan con el ojo experto. Esa misma semana, las señales se volvieron más evidentes, aunque Valeria intentaba atribuirlas al estrés natural de los negocios. Héctor llegaba más tarde a casa, siempre con excusas válidas, cenas con distribuidores, presentaciones de nuevos productos, reuniones que se extendían hasta altas horas. Sus conversaciones telefónicas se volvieron más privadas.
Ahora salía al balcón o se encerraba en su estudio cuando sonaba su celular. «Es que tengo que hablar con un importador de Burdeos», explicaba cuando ella preguntaba. «Ya sabes cómo es esto del vino. Hay que ser muy discreto con las negociaciones». Una noche, mientras Valeria trabajaba en su estudio, diseñando una nueva colección inspirada en la cultura azteca, escuchó a Héctor riéndose en voz baja en el teléfono. Era una risa íntima, cómplice, que no había escuchado dirigida hacia ella en mucho tiempo. Cuando se acercó sigilosamente, alcanzó a oír fragmentos de la conversación. «No, mi vida, mañana no puedo. Valeria tiene esa cena de beneficencia. Sí, ya sé que querías ir a ese lugar nuevo, pero tenemos que ser cuidadosos». El corazón de Valeria se detuvo por un momento. «Mi vida». ¿A quién le decía mi vida con esa ternura que ya no usaba con ella? Pero cuando Héctor regresó al estudio, su expresión era la de siempre. «¿Todo en orden?», le preguntó, tratando de sonar casual. «Perfecto. Era un cliente muy especial de Guadalajara. Ya sabes cómo son los tapatíos, muy cariñosos para hablar». La explicación parecía lógica, pero algo en el estómago de Valeria se revolvió de una manera desagradable. Sin embargo, decidió no darle más vueltas al asunto. Después de todo, su matrimonio había pasado por etapas difíciles antes y siempre habían salido adelante. La confirmación de que algo estaba terriblemente mal llegó durante la gala benéfica anual de la Fundación Corazones Unidos, un evento al que asistía toda la élite mexicana. Valeria había elegido un vestido de diseñador tapatío en color azul marino que hacía juego con los zafiros de su abuela y se sentía radiante mientras saludaba a las personalidades más importantes del país. Héctor, elegante en su smoking negro, la acompañaba con su encanto habitual, pero Valeria notó que sus ojos recorrían constantemente el salón, como si buscara a alguien específico. Cuando llegaron a su mesa, asignada junto a otros empresarios prominentes, Valeria reconoció a la mayoría de los invitados. El matrimonio Hernández, dueños de la cadena de hoteles más importante del país, los Sánchez Cordero, familia de políticos influyentes, y Camila Escudero Pardo, la joven influencer que se había hecho famosa por sus colaboraciones con marcas de lujo y su estilo de vida aspiracional. Camila era indudablemente hermosa, con esa belleza fresca que caracteriza a las mujeres de 29 años. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, y su vestido rojo fuego la hacía destacar entre todas las mujeres del salón. Sus ojos cafés brillaban con una ambición que Valeria reconoció inmediatamente, pues era la misma que ella había tenido a esa edad cuando comenzó a expandir el negocio familiar. Lo que perturbó a Valeria no fue la belleza de Camila, sino la reacción de Héctor cuando la vio. Su respiración se alteró ligeramente, sus mejillas se sonrojaron de manera casi imperceptible, y cuando Camila se acercó a saludarlos, Valeria notó cómo los ojos de su esposo se iluminaron de una manera que no había visto en años. «Héctor, qué gusto verte», exclamó Camila con una sonrisa deslumbrante, acercándose a darle un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo socialmente apropiado. «El gusto es mío, Camila. Te ves espectacular esta noche», respondió Héctor con una calidez que hizo que el estómago de Valeria se contrajera. «Y usted debe ser la famosa Valeria Montemayor», continuó Camila, extendiendo su mano con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «He oído maravillas de su trabajo. Sus joyas son realmente exquisitas». Valeria estrechó su mano notando la firmeza del apretón, como si Camila quisiera demostrar algo. «Muchas gracias, Camila. He visto tu trabajo en redes sociales. Tienes muy buen ojo para la moda». Durante la cena, Valeria observó cómo Héctor y Camila intercambiaban miradas cómplices cuando creían que nadie los veía. Pequeños gestos que para otros podrían pasar desapercibidos, pero que para una mujer con la intuición de Valeria eran tan evidentes como diamantes en una vitrina. La forma en que Héctor se inclinaba ligeramente hacia Camila cuando ella hablaba, cómo sus sonrisas se sincronizaban,
la manera en que ella tocaba su copa cuando él mencionaba ciertos vinos. Al día siguiente, Valeria decidió almorzar en el Jardín Secreto, el restaurante más exclusivo de la ciudad, propiedad de Rafael Álvarez Rangel, su amigo de la infancia. Rafael había sido compañero de Valeria en el colegio americano y aunque sus caminos se habían separado durante la universidad, habían mantenido una amistad sólida a través de los años. Él había convertido su restaurante en el lugar de encuentro de la élite mexicana, famoso tanto por su cocina de autor como por la discreción que ofrecía a sus comensales distinguidos. Valeria, mi querida amiga, la saludó Rafael con su sonrisa cálida, acercándose a la mesa privada que siempre le reservaba. Era un hombre de 45 años, de porte distinguido y una elegancia natural que había heredado de su educación europea. ¿Cómo está la empresaria más exitosa de México? Muy bien, Rafa, aunque creo que exageras con los halagos, respondió Valeria, agradeciendo la familiaridad de su viejo amigo. Mientras saboreaban el menú degustación que Rafael había preparado especialmente para ella, la conversación fluyó naturalmente entre recuerdos de juventud y actualizaciones sobre sus respectivos negocios. Fue durante el postre cuando Rafael, con cierta vacilación, mencionó algo que haría que el corazón de Valeria comenzara a latir más rápido. Por cierto, Val, he visto mucho por aquí a Héctor últimamente, comentó Rafael mientras cortaba su tarta de chocolate belga. Casi siempre viene a las mesas privadas del segundo piso. Debe tener reuniones muy importantes con esos proveedores franceses. Valeria sintió cómo se le secaba la boca. ¿Con qué frecuencia lo has visto? Pues, digamos que ya hasta los meseros lo conocen por su nombre. Viene como 2 veces por semana, siempre pidiendo lo mismo. La mesa del rincón, champán francés Dom Perignon y mucha privacidad. El postre se volvió amargo en la boca de Valeria. Héctor nunca le había mencionado reuniones tan frecuentes, y menos aún que fueran en restaurantes tan exclusivos. Los proveedores franceses generalmente preferían reunirse en oficinas o en hoteles, no en lugares tan íntimos. ¿Has visto con quién se reúne?, preguntó tratando de sonar casual. Rafael la miró con cierta preocupación. Val, ¿está todo bien entre ustedes? Sí, por supuesto. Solo curiosidad profesional. Ya sabes cómo somos los empresarios. Siempre queremos saber cómo hacen negocios los demás. Rafael asintió, aunque su expresión seguía mostrando inquietud. Pues sí he visto que viene acompañado, pero por política del restaurante no puedo dar detalles de nuestros clientes. Lo que sí te puedo decir es que parece muy relajado en esas reuniones, no como las típicas juntas de negocios que vemos aquí. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, mientras Héctor roncaba plácidamente a su lado, ajeno a la tormenta que se gestaba en la mente de su esposa. Los fragmentos de información se conectaban en su cabeza como piezas de un rompecabezas que no quería completar. Las llamadas misteriosas, las reuniones privadas, las miradas cómplices con Camila, la risa íntima que había escuchado por teléfono. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en silencio, Valeria observó a Héctor con nuevos ojos. Notó cómo revisaba su teléfono con una sonrisa apenas perceptible, cómo se había esmerado más en su arreglo personal últimamente, cómo había empezado a usar una loción diferente que ella no le conocía. ¿Tienes muchas reuniones esta semana?, le preguntó mientras untaba mermelada en su pan tostado. Las de siempre, mi amor. Ya sabes, la vida del importador nunca descansa, respondió sin levantar la vista del teléfono. Pero Valeria ya no le creía. La semilla de la sospecha que Rafael había plantado sin querer estaba germinando rápidamente, alimentada por todos los pequeños cambios que había notado en las últimas semanas. Sin embargo, una parte de ella se aferraba a la esperanza de que hubiera una explicación lógica para todo. Después de todo, ¿qué hombre en su sano juicio arriesgaría un matrimonio de 15 años y una posición social envidiable por una aventura?
¿Qué hombre sería tan estúpido como para traicionar a una mujer como Valeria Montemayor de la Vega? Pronto descubriría que había subestimado tanto la capacidad de traición de su esposo como su propia fuerza para enfrentarla. Queridos espectadores, nos encanta saber desde qué parte del mundo nos están acompañando en estas historias que tocan el corazón. ¿Desde qué ciudad o país nos están viendo? Compartan en los comentarios. Nos fascina leer cada uno de sus mensajes y saber que nuestras narrativas llegan a tantos rincones diferentes. Sus comentarios nos inspiran a seguir contando estas historias que nos conectan a todos a través de las emociones universales. El martes por la mañana, Valeria despertó con una idea que le pareció perfecta para reconectar con Héctor. Habían pasado semanas sintiéndose como extraños en su propia casa y ella estaba determinada a recuperar la intimidad perdida. Decidió organizar una comida sorpresa en el jardín secreto, el lugar donde se habían conocido hace 16 años durante una celebración de graduación. Sería una oportunidad perfecta para hablar, para aclarar las tensiones que habían estado sintiendo y quizás para reavivar la chispa que parecía haberse apagado entre ellos. Después de revisar la agenda de Héctor en su iPad compartido, confirmó que tenía libre el horario de comida. Perfecto. Llamó a Rafael para hacer la reservación en la mesa con vista al jardín interior, la misma donde Héctor le había propuesto matrimonio años atrás. Todo estaría cuidadosamente planeado. Flores blancas, vino tinto de la reserva especial y el menú que había sido testigo de tantos momentos importantes en sus vidas. Se vistió con especial cuidado, eligiendo un vestido de seda color crema que sabía que a Héctor le encantaba, y se puso los aretes de perlas que él le había regalado en su 10º aniversario. Mientras se maquillaba frente al espejo de su tocador, Valeria se sintió optimista por primera vez en semanas. Tal vez había estado exagerando con sus sospechas. Tal vez solo necesitaban tiempo a solas para recordar por qué se habían enamorado. A las 2 de la tarde llegó al restaurante con una sonrisa genuina. Rafael la recibió en la entrada con su calidez habitual, aunque notó cierta inquietud en sus ojos que no supo interpretar en ese momento. «Valeria, querida, qué sorpresa verte por aquí otra vez tan pronto», dijo Rafael, abrazándola con más fuerza de la habitual. «Quería sorprender a Héctor con una comida romántica. Ya sabes, como en los viejos tiempos», explicó ella, radiante de felicidad anticipada. La expresión de Rafael cambió ligeramente. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que respondiera. «Valeria, yo creo que deberíamos hablar un momento». Pero ella ya estaba caminando hacia el interior del restaurante, emocionada por ver la cara de sorpresa de su esposo. «Después platícanos, Rafa. Ahora quiero que sea una sorpresa total». Lo que vio cuando subió las escaleras hacia el área privada del 2º piso la dejó completamente paralizada. En la mesa del rincón, exactamente donde Rafael había mencionado que Héctor solía sentarse, estaba su esposo. Pero no estaba solo, y definitivamente no estaba en una reunión de negocios. Héctor tenía sus manos entrelazadas con las de Camila Escudero sobre la mesa de mármol, mientras una botella de champán Dom Perignon descansaba en un balde de hielo junto a ellos. Las copas brillaban con el líquido dorado, y en los rostros de ambos había una intimidad que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Camila llevaba un vestido rojo que resaltaba su figura, y su cabello caía en ondas perfectas mientras se inclinaba hacia Héctor con una sonrisa que irradiaba felicidad. Pero lo que realmente destrozó a Valeria no fue solo verlos juntos. Fue la manera en que Héctor miraba a Camila. Era la misma mirada que una vez había sido solo para ella, intensa, adoradora, llena de una pasión que creía extinta. Sus ojos brillaban mientras le susurraba algo al oído que la hizo reír con esa risa cristalina que Valeria había empezado a odiar. En ese momento, como si el universo quisiera añadir más sal a la herida,
Héctor levantó su copa y pronunció palabras que se clavaron en el corazón de Valeria como puñales. Por nosotros, mi amor. Por este nuevo capítulo que estamos escribiendo juntos. Camila respondió tocando su copa con la de él, y el sonido del cristal resonó en los oídos de Valeria como campanas fúnebres. Por el futuro que merecemos, mi vida, sin complicaciones, sin mentiras, solo nosotros dos. La palabra nosotros golpeó a Valeria como una bofetada. Ahí estaba, a 5 metros de distancia, presenciando cómo su esposo celebraba un futuro que evidentemente no la incluía. Las piernas le temblaron y tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. Su mente intentaba procesar lo que veía, pero era como si su cerebro se hubiera desconectado de la realidad. Fue en ese momento cuando un mesero, el joven Sebastián, que llevaba trabajando en el restaurante desde que era estudiante universitario, la vio y se acercó con discreción. «Señora Montemayor, ¿se encuentra bien? ¿Necesita que llame al señor Rafael?» Su voz, aunque susurrada, fue suficiente para alertar a otras personas en el área. Valeria sintió cómo las miradas de los comensales cercanos se dirigían hacia ella, y por el rabillo del ojo notó que algunas personas comenzaban a murmurar entre sí. La esposa del empresario de medios, María Elena Soto, la observaba con una mezcla de curiosidad y lástima que hizo que el estómago de Valeria se revolviera. El ruido fue suficiente para que Héctor volteara. Cuando sus ojos se encontraron con los de Valeria, el color desapareció de su rostro. Por un segundo que pareció eterno, se quedó completamente inmóvil, con la copa a medio camino hacia sus labios, como una estatua congelada en el tiempo. Camila siguió la dirección de su mirada, y cuando vio a Valeria, algo cambió en su expresión. La sonrisa dulce se transformó en algo más calculado, más desafiante. No había sorpresa en sus ojos, ni vergüenza. Había triunfo. Valeria se las arregló para caminar hacia la mesa con una dignidad que no sabía de dónde había sacado. Cada paso resonaba en el silencio que se había apoderado de esa sección del restaurante. Podía sentir todas las miradas clavadas en ella. Podía escuchar los murmullos que se extendían como ondas desde donde estaba parada. «Qué interesante reunión de negocios», dijo Valeria cuando finalmente llegó a la mesa, su voz sorprendentemente firme a pesar de que su mundo se estaba desmoronando. Héctor se puso de pie torpemente, derramando un poco de champán sobre el mantel blanco. «Valeria, esto no es lo que parece». La frase era tan cliché, tan patéticamente predecible, que Valeria casi se rió. Casi. «¿No? Entonces, ¿qué es exactamente, Héctor? ¿Una degustación de vinos muy íntima?» Camila, que había permanecido sentada, decidió intervenir. Se puso de pie con una gracia felina y extendió su mano hacia Valeria como si fueran dos damas en una reunión social. «Valeria, qué sorpresa verte aquí. Héctor me ha contado tanto sobre ti». La audacia de la joven dejó a Valeria momentáneamente sin palabras. No solo no mostraba vergüenza alguna por haber sido descubierta, sino que actuaba como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí, brindando con el esposo de otra mujer. «Estoy segura de que sí», respondió Valeria, ignorando la mano extendida. «Aunque aparentemente no le ha contado sobre mí lo suficiente como para recordar que está casado». Héctor finalmente encontró su voz, aunque lo que salió de su boca fue peor que su silencio inicial. «Valeria, por favor, no hagas una escena. Podemos hablar de esto en casa». Una escena. Él le estaba pidiendo que no hiciera una escena después de que ella lo había encontrado celebrando su infidelidad con champán francés. La incredulidad se transformó rápidamente en una furia que nunca antes había sentido. «Una escena, Héctor, ¿en serio?» Su voz se alzó lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran escuchar claramente. «Tú me pides que no haga una escena cuando te encuentro brindando con tu amante como si fuera la cosa más natural del mundo». El silencio en el restaurante se volvió sepulcral. Incluso el tintineo de los cubiertos se había detenido.
Valeria se dio cuenta de que había al menos una docena de personas observando el drama que se desarrollaba frente a sus ojos, incluyendo a algunos rostros que reconocía de los círculos sociales más exclusivos de la ciudad. Camila, lejos de mostrarse intimidada, sonrió con una satisfacción que resultaba nauseabunda. Valeria, entiendo que esto debe ser difícil para ti, pero Héctor y yo nos amamos. Lo que tienen ustedes ya terminó hace mucho tiempo. Las palabras de Camila cayeron sobre Valeria como plomo derretido. No solo había destrozado su matrimonio, sino que ahora tenía la desfachatez de hablarle como si ella fuera la intrusa, como si Valeria fuera quien estaba interrumpiendo algo legítimo. ¿Hace mucho tiempo?, preguntó Valeria, su voz temblando de indignación. ¿Desde cuándo exactamente? ¿Desde la gala benéfica? ¿Desde antes? ¿Cuánto tiempo llevan riéndose de mí a mis espaldas? Héctor se pasó las manos por el cabello, claramente desesperado por controlar la situación. Valeria, esto se salió de control. No era así como quería que te enteraras. Ah, no. ¿Y cómo querías que me enterara, Héctor? Querías seguir mintiéndome durante meses mientras celebrabas tu gran amor en restaurantes exclusivos. ¿Querías que me enterara cuando llegaran los papeles de divorcio? La mención del divorcio hizo que Camila sonriera aún más ampliamente, y esa sonrisa fue la gota que derramó el vaso. Valeria se dio cuenta de que esta mujer no solo se había acostado con su esposo, había planificado reemplazarla completamente. En ese momento, Rafael apareció a su lado, habiendo subido las escaleras después de que varios empleados le informaran sobre la situación que se estaba desarrollando en el segundo piso. Por favor, creo que sería mejor continuar esta conversación en privado, dijo Rafael con voz firme pero diplomática, claramente intentando minimizar el espectáculo público que se estaba desarrollando en su restaurante. Pero Héctor, en lugar de mostrar algún tipo de remordimiento o al menos la decencia de irse discretamente, adoptó una actitud que Valeria nunca había visto en él. Su expresión se endureció y la miró como si ella fuera la que estaba haciendo algo incorrecto. Valeria, comportarte de esta manera no va a cambiar nada. Las cosas entre nosotros han estado mal durante años. Camila me hace feliz de una forma que tú ya no puedes. Sus palabras fueron como bofetadas. No solo la estaba humillando públicamente, sino que la estaba culpando por su propia traición. La estaba pintando como la esposa descuidada que había empujado a su pobre marido a los brazos de otra mujer. ¿Años, Héctor? ¿Años? La voz de Valeria se quebró ligeramente. Y en todos esos años, ¿no se te ocurrió mencionármelo? ¿No se te ocurrió que tal vez podríamos haber trabajado en nuestros problemas antes de que decidieras resolverlos metiéndote en la cama con una niña que podría ser tu hija? Camila se irguió, ofendida. No soy una niña, Valeria. Soy una mujer adulta que sabe lo que quiere, y lo que quiero es a Héctor. Lo que quieres es su dinero, replicó Valeria con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. ¿O crees que no sé exactamente qué tipo de mujer eres? He visto tu Instagram, querida. He visto cómo cambias de hombre rico, cómo cambias de bolsos de diseñador. La acusación hizo que Camila perdiera por un momento su compostura calculada. Sus mejillas se sonrojaron y sus ojos brillaron con una ira genuina. Eso no es cierto. Lo que Héctor y yo tenemos es real, más real de lo que ustedes han tenido en años. Rafael intentó intervenir nuevamente. Por favor, señoras, señor Salvatierra, les pido que... Pero Héctor lo interrumpió con una agresividad que dejó a todos sorprendidos. No, Rafael, ya es hora de que las cosas queden claras. Valeria, quiero el divorcio. Camila y yo vamos a estar juntos, y no voy a seguir fingiendo que nuestro matrimonio tiene algún futuro. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Valeria sintió como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago. No era solo la traición, no era solo la humillación pública. Era la frialdad absoluta con la que Héctor acababa de destruir 15 años de matrimonio como si fueran un contrato comercial que ya no le convenía.
Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a brotar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una humillación tan profunda que parecía cambiar algo fundamental en su interior. Podía sentir las miradas de lástima de los comensales. Podía escuchar los murmullos que ya comenzaban a extenderse como fuego en pasto seco. María Elena Soto ya tenía su teléfono en la mano, sin duda enviando mensajes a su círculo de amigas sobre el escándalo que acababa de presenciar. Para mañana, toda la alta sociedad mexicana sabría que Valeria Montemayor había sido humillada públicamente por su esposo y su joven amante. Camila, sintiendo que había ganado la batalla, se acercó a Héctor y tomó su brazo con una posesividad que no dejaba lugar a dudas sobre quién había salido victoriosa de esta confrontación. Héctor tiene razón, Valeria. Es mejor que todos sigamos adelante con nuestras vidas. Valeria las miró a ambos, parados juntos, como una pareja establecida, como si ella fuera simplemente un obstáculo menor que acababan de remover de sus caminos. La realización de que esto no había sido una aventura impulsiva, sino algo planeado y deliberado, la golpeó con toda su fuerza. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las escaleras. Cada paso se sentía como caminar a través de arena movediza. Las conversaciones susurradas la seguían, las miradas de lástima la quemaban y la sensación de que su vida tal como la conocía acababa de terminar la asfixiaba. Rafael la siguió, claramente angustiado por lo que había presenciado en su restaurante. Valeria, lo siento tanto. Si hubiera sabido que venías, te habría... Ella se detuvo y lo miró con ojos que ya no reconocía como suyos. ¿Me habrías qué, Rafael? ¿Me habrías advertido que mi esposo está celebrando su nuevo amor en tu restaurante? ¿Me habrías dicho que todo México está a punto de enterarse de que soy la idiota que no se dio cuenta de que su marido la estaba engañando? Rafael no supo qué responder. La verdad era que él había sospechado desde hacía semanas que las reuniones de negocios de Héctor no eran exactamente profesionales. Pero, ¿cómo le dices a una amiga que su esposo está teniendo una aventura basándote solo en sospechas? Valeria salió del restaurante caminando erecta, manteniendo la poca dignidad que le quedaba hasta que llegó a su auto. Solo entonces, cuando estuvo encerrada en la privacidad de su Mercedes, permitió que la magnitud de lo que había sucedido la golpeara completamente. Su matrimonio había terminado. Su reputación estaba destruida. Y lo peor de todo era que tendría que enfrentar todo esto bajo la mirada escrutadora de una sociedad que se alimentaba de escándalos como el que acababa de protagonizar. Mientras manejaba de regreso a casa, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo una mujer que había construido un imperio empresarial había sido tan ciega ante la traición que se desarrollaba bajo su propia nariz? Pero más importante aún, ¿qué iba a hacer ahora? Valeria pasó 3 días encerrada en su penthouse, ignorando las llamadas de Héctor y los mensajes de personas que ya se habían enterado del escándalo. Su teléfono no paraba de vibrar con notificaciones de redes sociales, donde su humillación se había convertido en el chisme más comentado de la alta sociedad mexicana. Algunos comentarios expresaban solidaridad, pero muchos otros se regodeaban en su desgracia con esa crueldad característica de quienes disfrutan viendo caer a los exitosos. El miércoles por la mañana, cuando ya no pudo soportar más el encierro y la autocompasión, tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Se vistió con su traje sastre negro más elegante. Se maquilló para ocultar las ojeras que 3 noches de insomnio habían dejado en su rostro y manejó hasta la casa de su madre en Las Lomas. Mariana de la Vega Montemayor vivía en una mansión colonial que había pertenecido a la familia durante 4 generaciones. A los 63 años,
Era una mujer que irradiaba una elegancia que solo viene con décadas de experiencia navegando las aguas traicioneras de la alta sociedad mexicana. Había criado a Valeria con una filosofía simple pero efectiva. En su mundo, la percepción era realidad, y quien controlaba la narrativa, controlaba el poder. Cuando Valeria llegó, Mariana estaba en su jardín, supervisando a los jardineros que cuidaban sus rosas premiadas. Su madre no se giró inmediatamente cuando la escuchó llegar. Siguió observando las flores con la misma concentración que había usado para construir y mantener el estatus familiar durante décadas. «Pensé que vendrías antes», dijo Mariana sin voltear, su voz tan serena como siempre. «Los chismes vuelan rápido en esta ciudad, hija». Valeria se acercó y se sentó en el banco de hierro forjado junto a su madre. Por primera vez desde el incidente en el restaurante, sintió que podía respirar correctamente. Aquí, en el santuario de la mujer que le había enseñado todo sobre la fortaleza femenina, se sentía segura. «No sé qué hacer, mamá. Todo se está desmoronando». Mariana finalmente se giró para mirar a su hija. Sus ojos, del mismo verde esmeralda que Valeria había heredado, la evaluaron con la misma precisión que usaba para examinar las piedras preciosas en el negocio familiar. ¿Todo se está desmoronando? ¿O simplemente se están revelando las grietas que ya existían?, preguntó Mariana, sentándose junto a ella. «Valeria, llevas semanas actuando como si fueras víctima de algo inesperado, pero ambas sabemos que una mujer como tú no llega a esta situación de la noche a la mañana». Las palabras de su madre eran duras, pero Valeria sabía que tenía razón. Había estado ignorando las señales, había estado cómoda en su negación, había permitido que la situación llegara al punto donde Héctor se sintiera con la confianza suficiente para humillarla públicamente. «Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me recupero de esto?». Mariana sonrió, pero no era una sonrisa de ternura maternal. Era la sonrisa de una estratega que había pasado décadas perfeccionando el arte de la supervivencia social. «Hija mía, en nuestro mundo cuando alguien te humilla públicamente tienes dos opciones. Puedes retirarte con dignidad y permitir que esa humillación defina el resto de tu vida, o puedes asegurarte de que quienes te traicionaron paguen un precio tan alto que nadie más se atreva a subestimarte jamás». Durante las siguientes 2 horas, madre e hija elaboraron un plan que transformaría a Valeria de víctima en verdugo. Mariana le recordó lecciones que había aprendido durante su propia juventud, cuando la familia había enfrentado desafíos similares. En los años 70, el padre de Valeria había intentado dejarla por una mujer más joven, pero Mariana había orquestado una respuesta tan devastadora que él no solo regresó suplicando perdón, sino que nunca volvió a mirar a otra mujer. La venganza, cuando se ejecuta correctamente, no es un acto de emociones descontroladas, explicó Mariana mientras servía té en las tazas de porcelana china que habían pertenecido a su bisabuela. Es un arte que requiere paciencia, inteligencia y recursos. Afortunadamente, tú tienes los 3. El primer paso era investigación. Valeria necesitaba conocer cada detalle de los negocios de Héctor, cada contacto, cada transacción, cada aspecto de su vida que pudiera ser vulnerable. Durante años, como esposa, había tenido acceso a información que ahora podría usar en su contra, pero necesitaba más que eso. Necesitaba pruebas irrefutables de cualquier irregularidad que pudiera encontrar. Mariana le proporcionó el nombre de investigador privado que había usado la familia en el pasado, Rodolfo Escamilla, un ex policía judicial que ahora trabajaba exclusivamente para clientes de alto nivel. Rodolfo tenía contactos en la Procuraduría General de la República, en el SAT y en las dependencias que supervisaban las importaciones. Si había algo sucio en los negocios de Héctor, Rodolfo lo encontraría. El segundo objetivo era Camila. Si esa mujer creía que podía humillar a Valeria Montemayor y salir impune, estaba gravemente equivocada.
Mariana tenía contactos en la industria de la moda y el entretenimiento que podrían investigar cómo había construido realmente su imperio de redes sociales. En un mundo donde la imagen lo era todo, las influencers eran particularmente vulnerables a escándalos sobre autenticidad. Esa niña cree que porque tiene seguidores en Instagram ya conquistó el mundo, murmuró Mariana con desdén. Pero nosotras sabemos que en esta sociedad el poder real no viene de likes falsos y colaboraciones pagadas. Viene de conexiones reales, de dinero real, de influencia real. Y todo eso se puede quitar tan fácilmente como se puede dar. El jueves por la mañana, Valeria se reunió con Rodolfo Escamilla en su oficina discreta en la colonia Roma. Era un hombre de 50 años, calvo, con ojos pequeños pero inteligentes que parecían analizarlo todo. Su oficina estaba llena de archiveros metálicos y computadoras, y las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías que mostraban su carrera en las fuerzas del orden. Señora Montemayor, su madre ya me puso al tanto de la situación, dijo Rodolfo, sin perder tiempo en cortesías innecesarias. He hecho una investigación preliminar sobre su esposo y puedo decirle que hay varias áreas que merecen una exploración más profunda. Sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre el escritorio entre ellos. Salvatierra Premium Imports ha estado importando volúmenes que no coinciden exactamente con las ventas reportadas al SAT. Hay discrepancias en las facturas y algunos de sus proveedores franceses tienen historiales interesantes. Valeria sintió una chispa de esperanza por primera vez en días. ¿Qué tipo de historiales? Dos de las empresas que aparecen como sus principales proveedores han sido investigadas por lavado de dinero en Francia. Nunca se les comprobó nada, pero las investigaciones están ahí. Si su esposo está haciendo negocios con ellos sin la debida diligencia, podría estar violando las regulaciones mexicanas sobre prevención de lavado de dinero. Rodolfo continuó desplegando fotografías y documentos. Además, he estado revisando sus movimientos bancarios públicos. Ha estado gastando significativamente más de lo que sus ingresos declarados justificarían. Los regalos caros, los restaurantes exclusivos, los viajes. Alguien está financiando un estilo de vida que supera sus medios legítimos. La información era mejor de lo que Valeria había esperado. Héctor, en su arrogancia, había sido descuidado. Había asumido que nadie investigaría sus negocios mientras mantuviera las apariencias superficiales, pero había subestimado tanto la determinación de su esposa como los recursos a su disposición. ¿Y qué hay de Camila Escudero?, preguntó Valeria. Rodolfo sonrió por primera vez durante la reunión. Ah, la señorita influencer. Esa es una historia muy interesante. ¿Sabía usted que ha tenido relaciones simultáneas con al menos 3 hombres casados en los últimos 2 años? Todos empresarios, todos con dinero, todos financiando aspectos diferentes de su estilo de vida. Sacó más fotografías que mostraban a Camila en cenas íntimas con hombres que Valeria reconoció del mundo empresarial mexicano. Lo más interesante es que muchos de sus seguidores en redes sociales son falsos. He contratado a un especialista en análisis digital y estima que al menos el 60% de sus followers son bots comprados. Sus colaboraciones con marcas están basadas en números inflados artificialmente. Valeria sintió una satisfacción fría expandiéndose en su pecho. Camila no era solo una cazafortunas, era una estafadora que había construido su imagen completa sobre mentiras, y esas mentiras podían ser desmontadas sistemáticamente. Necesito toda esta información documentada de manera que pueda usarse públicamente, dijo Valeria. Pero también necesito algo más. Necesito que todo salga a la luz al mismo tiempo, de manera que no puedan controlar el daño. Rodolfo asintió. Eso requerirá coordinación con medios de comunicación. ¿Tiene contactos en la prensa? Valeria sonrió por primera vez en días.
A través de sus actividades filantrópicas y sus años en la alta sociedad, conocía a periodistas, editores y productores de televisión. Más importante aún, conocía a sus esposas, y muchas de ellas habían sido víctimas de humillaciones similares por parte de sus esposos. Habría solidaridad entre mujeres que entendían exactamente lo que ella había sufrido. Esa tarde Valeria se reunió con Patricia Salinas, editora de la sección de sociedad del periódico más importante del país. Patricia era una mujer de 45 años que había construido su carrera exponiendo los secretos sucios de la élite mexicana. Su columna, Entre copas y secretos, era lectura obligatoria para cualquiera que quisiera entender los verdaderos movimientos de poder en el país. Se encontraron en el Círculo Francés, un club privado donde las conversaciones se mantenían discretas y las alianzas se forjaban sobre copas de vino europeo. Patricia llegó con una sonrisa que mezclaba simpatía genuina con el olfato profesional de alguien que sabía que estaba a punto de recibir una historia explosiva. Valeria, querida, todo México está hablando de lo que pasó en el jardín secreto, dijo Patricia después de ordenar una botella de Chablis. Debo decir que la forma en que manejaste la situación mostró una dignidad admirable. Gracias, Patricia, pero no vine aquí para hablar de mi dignidad. Vine porque creo que el público mexicano merece saber la verdad sobre las personas que admira. Patricia levantó una ceja intrigada. ¿Qué tipo de verdad? Durante la siguiente hora, Valeria compartió cuidadosamente seleccionada información sobre las irregularidades en los negocios de Héctor y la naturaleza fraudulenta del imperio de redes sociales de Camila. No presentó todo como venganza personal, sino como un servicio público. Los ciudadanos mexicanos tenían derecho a saber que estaban siendo engañados por una influencer falsa, y las autoridades tenían derecho a saber sobre posibles violaciones a las leyes de importación. Patricia tomaba notas meticulosamente, haciendo preguntas que demostraban su experiencia destapando escándalos. Esto es oro puro, Valeria, pero necesito que entiendas que una vez que esto salga publicado, no habrá vuelta atrás. Héctor y Camila van a contraatacar con todo lo que tengan. Hable que lo intenten, respondió Valeria con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. Cuando termine con ellos, no van a tener credibilidad para contraatacar nada. El viernes por la noche, Rafael la llamó para sugerir que se encontraran en su oficina privada del restaurante. Cuando llegó, encontró que él había preparado una cena sencilla y una botella del mejor vino tinto de su colección personal. Valeria, he estado pensando mucho en lo que pasó aquí el martes, comenzó Rafael mientras servía el vino. Me siento terrible por no haberte advertido antes sobre las reuniones de Héctor. No es tu culpa, Rafael. Tú eres dueño de un restaurante, no mi guardaespaldas emocional. Rafael asintió, pero su expresión seguía mostrando culpa. Aún así, quiero ayudarte de cualquier manera que pueda. He estado observando a Héctor y Camila cuando vienen aquí y he notado algunas cosas que podrían interesarte. Sacó un pequeño dispositivo de grabación digital. Normalmente no haría esto, porque respeto la privacidad de mis clientes, pero lo que le hicieron a ti fue imperdonable. He estado grabando fragmentos de sus conversaciones. Valeria se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Qué tipo de conversaciones? Rafael presionó play y la voz de Héctor llenó la habitación. El problema es que Valeria controla la mayoría de las cuentas conjuntas. Si ella descubre lo de las facturas falsas antes de que pueda transferir los fondos, vamos a tener problemas serios. La voz de Camila respondió: mi contacto en el banco puede ayudarnos con eso. Me debe algunos favores y puede hacer que ciertas transacciones pasen desapercibidas por un tiempo. Valeria sintió que su pulso se aceleraba. No solo habían estado teniendo una aventura, habían estado conspirando para robarle dinero
y manipular sus cuentas bancarias. «Hay más», dijo Rafael, cambiando a otra grabación. Esta vez era Camila hablando con alguien por teléfono mientras Héctor estaba en el baño. «Sí, ya casi está todo listo. Una vez que se case conmigo, voy a tener acceso a todo su dinero. La estúpida de su esposa nunca se va a enterar de que los contratos de importación son falsos hasta que sea demasiado tarde». Valeria se recostó en su silla, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. No solo la habían traicionado emocionalmente, habían estado planeando estafarla financieramente. Camila no era simplemente una cazafortunas oportunista, era una criminal que había identificado a Héctor como su víctima perfecta y por extensión había identificado a Valeria como el obstáculo que necesitaba remover. «Rafael, esto es exactamente lo que necesitaba», dijo Valeria, sintiendo cómo la última pieza de su plan de venganza caía en su lugar. «Con estas grabaciones no solo puedo destruir sus reputaciones, puedo hacer que enfrenten cargos criminales». Esa noche, Valeria regresó a su penthouse con una sensación de propósito que no había sentido en semanas. Ya no era la mujer destruida que había salido llorando del restaurante el martes. Era una estratega con un plan, una cazadora con su presa en la mira. Se sentó en su estudio, rodeada de documentos, fotografías y grabaciones que constituían un arsenal devastador contra las dos personas que habían decidido destruir su vida. Héctor y Camila habían cometido el error de subestimar no solo su inteligencia, sino también su capacidad de venganza. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. A Patricia, para coordinar la publicación del artículo. A Rodolfo, para finalizar la investigación. A su abogado, para preparar las denuncias penales que presentaría tan pronto como la historia se hiciera pública. Mientras trabajaba hasta altas horas de la madrugada, Valeria sintió una transformación profunda ocurriendo en su interior. La mujer que había sido humillada públicamente estaba muriendo, y en su lugar nacía alguien más duro, más calculador, más peligroso. Héctor y Camila habían despertado a un enemigo que no sabían que tenían. Y muy pronto descubrirían que había una gran diferencia entre humillar a una mujer y destruir a una mujer de la familia Montemayor. La guerra había comenzado y Valeria tenía todas las intenciones de ganarla de manera tan espectacular que se convertiría en una lección para cualquier hombre que considerara traicionar a su esposa y para cualquier mujer que pensara que podía robar el marido de otra sin consecuencias. La venganza, como le había enseñado su madre, era un plato que se servía frío. Y Valeria había estado preparando el menú perfecto. La gala anual de la Fundación Esperanza y Progreso sería el escenario perfecto para la ejecución del plan de Valeria. El evento, que se realizaba cada año en el salón de baile del Hotel Four Seasons, reunía a lo más selecto de la sociedad mexicana, empresarios, políticos, artistas y filántropos que contribuían millones de pesos para causas benéficas. Era el tipo de evento donde las reputaciones se construían o se destruían en una sola noche, donde una palabra en el oído correcto podía cerrar contratos millonarios o arruinar carreras enteras. Valeria había estado planeando esta noche durante 3 semanas, coordinando cada detalle con la precisión de un general preparando una batalla decisiva. Patricia Salinas había programado la publicación de su artículo explosivo para las 8 de la noche, exactamente cuando los invitados estarían en el cóctel previo a la cena. Rodolfo Escamilla tenía copias de toda la evidencia preparadas para entregar a las autoridades correspondientes al día siguiente. Y Valeria tenía preparado un discurso que transformaría su humillación pública en el renacimiento más espectacular que la alta sociedad mexicana hubiera presenciado jamás. Se vistió para la ocasión con un vestido de alta costura en color negro, diseñado especialmente para ella por un diseñador tapatío. Era elegante pero imponente,
con una silueta que acentuaba su figura sin ser ostentosa. Eligió las esmeraldas de su bisabuela, las mismas que había usado el día que tomó control completo de la empresa familiar años atrás. Su maquillaje era impecable pero natural, y su cabello estaba peinado en un chongo sofisticado que dejaba al descubierto los aretes de diamantes que habían pertenecido a 4 generaciones de mujeres Montemayor. Cuando llegó al hotel, ya había un murmullo de expectación en el aire. Los rumores sobre su situación matrimonial habían estado circulando durante semanas, y todos los asistentes estaban curiosos por ver cómo se presentaría en público después del escándalo en el restaurante. Algunos esperaban verla humillada y retraída, otros anticipaban algún tipo de drama. Nadie esperaba lo que realmente estaba a punto de suceder. Héctor y Camila llegaron 20 minutos después que Valeria, y su entrada causó exactamente el tipo de revuelo que habían estado buscando. Camila llevaba un vestido rojo brillante que costaba más que el salario anual de la mayoría de los mexicanos, y joyas que obviamente habían sido un regalo caro de su amante. Héctor, por su parte, se veía más confiado que nunca, como si hubiera ganado algún tipo de competencia al aparecer públicamente con su nueva conquista. Se dirigieron directamente a la barra, donde Héctor pidió champán Dom Perignon para ambos, el mismo que habían estado bebiendo durante su humillante encuentro con Valeria. Era un gesto deliberadamente provocativo, una forma de demostrar a todos los presentes que no sentía vergüenza alguna por su comportamiento. Valeria los observó desde el otro lado del salón, bebiendo lentamente una copa de vino blanco mientras conversaba tranquilamente con María Elena Soto, la misma mujer que había presenciado su humillación en el restaurante. La diferencia era que ahora María Elena la trataba con una mezcla de curiosidad y respeto, claramente esperando que Valeria hiciera algo memorable. A las 8 en punto, los teléfonos de la mitad del salón comenzaron a vibrar simultáneamente. Las notificaciones de noticias, los mensajes de WhatsApp y las alertas de redes sociales se dispararon como una reacción en cadena. Patricia Salinas había publicado su artículo con el titular «Tras la fachada dorada, el imperio de mentiras de una pareja de estafadores». Valeria pudo ver el momento exacto en que las personas comenzaron a leer la historia. Las expresiones de shock, incredulidad y fascinación se extendían por el salón como ondas en un estanque. Los grupos de conversación se reorganizaron instantáneamente, con todos queriendo estar cerca de alguien que tuviera más información sobre el escándalo que se estaba desarrollando en tiempo real. El artículo de Patricia era devastador en su precisión. Comenzaba describiendo las irregularidades en las importaciones de Héctor, incluyendo copias de facturas falsificadas y documentos que mostraban discrepancias millonarias entre lo que reportaba al gobierno mexicano y lo que realmente estaba importando. Revelaba sus conexiones con empresas francesas bajo investigación por lavado de dinero y proporcionaba evidencia de cómo había estado ocultando ingresos para evitar impuestos. Pero la segunda parte del artículo era aún más destructiva. Patricia había expuesto meticulosamente cómo Camila había construido su imperio de redes sociales sobre una base completamente fraudulenta. Los análisis digitales mostraban que más del 60% de sus seguidores eran bots comprados, que había falsificado métricas de engagement para conseguir contratos con marcas y que había estado manteniendo relaciones simultáneas con múltiples hombres casados mientras les sacaba dinero para financiar su estilo de vida. Pero lo más devastador eran las transcripciones de las conversaciones que Rafael había grabado, donde Héctor y Camila discutían abiertamente sus planes para manipular las cuentas bancarias de Valeria y robar su dinero después de que se divorciaran. Las grabaciones los mostraban no solo como adúlteros, sino como conspiradores criminales que habían planeado estafar a su víctima desde el principio. Valeria observó cómo Héctor y Camila se dieron cuenta de que algo estaba pasando.
Primero fue la forma en que las conversaciones se detuvieron cuando ellos se acercaban a diferentes grupos. Luego fue la manera en que las personas comenzaron a mirarlos con expresiones que ya no eran de curiosidad social, sino de repulsión moral. Finalmente, alguien les mostró el artículo en su teléfono. La reacción de Héctor fue inmediata y predecible. Su rostro se puso rojo de ira, y Valeria pudo ver cómo apretaba los puños mientras leía. Camila, por su parte, se puso pálida como un fantasma, claramente comprendiendo que su carrera como influencer había terminado de manera permanente y muy pública. Héctor comenzó a caminar hacia Valeria con una expresión de furia que hizo que varias personas se apartaran de su camino. Pero antes de que pudiera llegar hasta ella, fue interceptado por Fernando Ruiz, el presidente de la Asociación Mexicana de Importadores, quien había estado leyendo el artículo con expresión grave. «Héctor, necesitamos hablar», dijo Fernando en voz lo suficientemente alta como para que las personas cercanas pudieran escuchar. «La junta directiva se va a reunir mañana por la mañana para discutir tu membresía en la asociación. Estas acusaciones son muy serias». Más empresarios se acercaron, todos con expresiones que iban desde la preocupación hasta el disgusto abierto. Valeria se dio cuenta de que Héctor estaba siendo rodeado por hombres que hasta esa mañana habían sido sus socios comerciales y ahora lo veían como un riesgo para sus propias reputaciones. Mientras tanto, Camila estaba experimentando su propio colapso social. Las esposas de varios empresarios importantes, mujeres que hasta esa noche habían tolerado su presencia por cortesía, ahora la miraban con desprecio abierto. Los representantes de marcas de lujo que habían patrocinado sus contenidos se acercaron para informarle que sus contratos estaban siendo cancelados inmediatamente. Valeria eligió ese momento para hacer su movimiento final. Se dirigió al podium que había sido preparado para los discursos de agradecimiento de la noche y tomó el micrófono con la confianza de alguien que sabe que tiene el control completo de la situación. «Buenas noches», comenzó, su voz clara y firme resonando por todo el salón. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, especialmente considerando las circunstancias únicas de los eventos recientes». El salón se quedó en completo silencio. Todos sabían que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Durante las últimas semanas, he tenido que enfrentar una traición muy pública de personas en quienes confiaba. Muchos de ustedes fueron testigos de mi humillación, y estoy segura de que algunos se preguntaron cómo una mujer de negocios exitosa pudo ser tan ciega ante lo que estaba pasando en su propia vida. Valeria hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. Podía ver a Héctor y Camila al fondo del salón, ambos pareciendo desesperados por escapar, pero sin atreverse a irse en medio de su discurso. La verdad es que estaba ciega, pero no de la manera que ustedes piensan. Estaba ciega ante la verdadera naturaleza criminal de las personas que me rodeaban. Estaba ciega ante el hecho de que lo que pensé que era una simple infidelidad era en realidad una conspiración elaborada para robar mi dinero y destruir mi vida. Los murmullos de shock se extendieron por el salón. Aunque el artículo había revelado los detalles, escuchar a Valeria hablar sobre ello directamente añadía un peso emocional que hizo que la audiencia se diera cuenta completamente de la magnitud de la traición que había sufrido. Pero esta experiencia me ha enseñado algo valioso sobre nuestra sociedad y sobre el poder de la verdad. Durante años, he creído que la discreción y la privacidad eran virtudes importantes. Creía que los problemas personales debían resolverse en privado, que una dama no debe ventilar sus asuntos familiares en público. Valeria sonrió. Y había algo en esa sonrisa que hizo que varios asistentes sintieran un escalofrío. Resulta que estaba equivocada. Cuando tienes que lidiar con criminales que usan tu privacidad como una herramienta para continuar sus estafas,
La discreción se convierte en complicidad. Cuando tienes que enfrentar a personas que cuentan con que tu dignidad te impedirá defenderte públicamente, el silencio se convierte en una forma de renunciar a tu poder. El aplauso comenzó lentamente, con las mujeres del salón siendo las primeras en reconocer el valor de lo que Valeria estaba diciendo. Gradualmente se extendió hasta que todo el salón estaba aplaudiendo, con excepción notable de Héctor y Camila. Esta noche marca no solo el final de un capítulo doloroso en mi vida, sino el comienzo de algo nuevo. He aprendido que una mujer que conoce su valor no permite que otros la definan, ni siquiera cuando esos otros son las personas más cercanas a ella. Valeria miró directamente hacia donde estaban Héctor y Camila, y su siguiente declaración fue claramente dirigida a ellos. Para aquellos que pensaron que podían subestimarme, que podían robarme, humillarme y después continuar con sus vidas como si no hubiera consecuencias, espero que esta noche les sirva como una lección educativa sobre lo que sucede cuando tratas de destruir a una mujer que tiene los recursos, la inteligencia y la determinación para defenderse. El aplauso esta vez fue ensordecedor. Valeria había transformado su humillación en un momento de triunfo. Había convertido su discurso en una declaración de guerra que resonaría en los círculos sociales mexicanos durante años. Cuando bajó del pódium, fue inmediatamente rodeada por personas que querían felicitarla, apoyarla y asociarse con la fuerza que acababa de demostrar. Empresarios que antes la habían visto solo como la esposa de Héctor, ahora reconocían que habían estado tratando con una estratega formidable. Las mujeres del salón la trataban como una heroína que había hecho lo que muchas de ellas habían soñado hacer cuando enfrentaron sus propias traiciones. Mientras tanto, Héctor y Camila se dirigían hacia la salida, claramente derrotados y desesperados por escapar del juicio público que se había desatado sobre ellos. Pero Valeria no había terminado. Con una señal discreta, dos hombres en trajes oscuros se acercaron a Héctor. Eran agentes del Ministerio Público que habían estado esperando en el lobby del hotel. Rodolfo había coordinado con las autoridades para que arrestaran a Héctor tan pronto como terminara el evento, basándose en las evidencias de fraude fiscal y lavado de dinero que habían compilado. Héctor Salvatierra Rivas, está usted arrestado por fraude fiscal, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude, anunció uno de los agentes lo suficientemente alto como para que toda la sala pudiera escuchar. El shock en el salón fue absoluto. Los invitados observaron con fascinación morbosa mientras esposaban al hombre que una hora antes había estado brindando arrogantemente con champán francés. Camila intentó alejarse discretamente, pero fue detenida por una segunda pareja de agentes que tenían una orden de arresto contra ella por complicidad en el fraude y por sus propias violaciones relacionadas con evasión fiscal de sus ingresos no declarados. La gala, que había comenzado como un evento benéfico rutinario, se había convertido en el espectáculo más memorable en la historia de la alta sociedad mexicana. Los invitados sabían que habían sido testigos de algo épico, una venganza tan perfectamente ejecutada que se convertiría en leyenda. 3 meses después, Valeria estaba sentada en la misma mesa del rincón, en el jardín secreto, donde había descubierto la traición de Héctor. Pero esta vez estaba celebrando. Rafael había preparado una cena especial para conmemorar la finalización oficial del divorcio y la resolución de todos los asuntos legales que habían surgido del escándalo. Héctor había sido sentenciado a 8 años de prisión por fraude fiscal y lavado de dinero. Sus activos habían sido confiscados y Valeria había recuperado no solo todo el dinero que él había intentado robarle, sino también una compensación considerable por los daños. Camila había recibido una sentencia menor de 2 años, pero su carrera como influencer había sido destruida permanentemente. Ninguna marca quería asociarse con ella,
y su base de seguidores se había desplomado cuando se reveló la extensión de su fraude. «Brindo por la mujer más inteligente y valiente que conozco», dijo Rafael, levantando su copa de champán Dom Perignon, el mismo que había sido testigo de su humillación y ahora era símbolo de su triunfo. «Brindo por los amigos verdaderos y por las segundas oportunidades», respondió Valeria, tocando su copa con la de él. Mientras bebían, Valeria reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Su empresa había prosperado más que nunca, con nuevos contratos que habían llegado después de que el mundo empresarial reconociera su habilidad estratégica. Había recibido ofertas para escribir un libro sobre su experiencia, para dar conferencias sobre liderazgo femenino y para asesorar a otras mujeres que enfrentaban situaciones similares. Pero más importante que el éxito profesional era la transformación personal que había experimentado. Ya no era la mujer que había permitido que otros dictaran los términos de su vida. Era alguien que controlaba su propio destino, que había aprendido que el poder verdadero venía no de evitar los conflictos, sino de estar preparada para ganarlos cuando fueran inevitables. ¿Alguna vez te arrepientes de haber ido tan lejos?, preguntó Rafael, curiosidad genuina en su voz. Valeria consideró la pregunta mientras observaba el champán dorado en su copa. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? No es que haya podido hacer todo esto. Es que tardé tanto tiempo en darme cuenta de que tenía el poder para hacerlo. Sonrió, y esta vez su sonrisa era completamente diferente a cualquier expresión que hubiera tenido antes de toda esta experiencia. Era la sonrisa de una mujer que había pasado por el fuego y había emergido no solo intacta, sino fortalecida. Héctor y Camila me hicieron un favor, aunque no era su intención. Me obligaron a descubrir quién realmente soy cuando me quitan todas las ilusiones y me dejan sola con mi propia fuerza. Resulta que esa fuerza era más de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Esa noche, mientras regresaba a su penthouse, Valeria se sintió completamente en paz por primera vez en meses. Había recuperado no solo su dinero y su reputación, sino algo mucho más valioso, el respeto por sí misma y la confianza en su capacidad para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. La mujer que había sido humillada públicamente en un restaurante había muerto esa terrible tarde de martes. En su lugar, había nacido alguien más poderoso, más sabio y infinitamente más peligroso para cualquiera que cometiera el error de subestimarla. Valeria Montemayor de la Vega había aprendido la lección más importante de su vida, que a veces, para convertirte en quien realmente eres, primero tienes que permitir que destruyan a quien pensabas que eras. Y cuando tienes los recursos, la inteligencia y la determinación para reconstruirte, puedes emerger no solo intacta, sino triunfante. La historia de Valeria Montemayor nos enseña que las traiciones más devastadoras a menudo se convierten en las oportunidades más poderosas para descubrir nuestra verdadera fortaleza. Cuando la vida nos golpea con humillaciones públicas, infidelidades o engaños, nuestra primera reacción natural es el dolor, la vergüenza y la autocompasión. Pero dentro de cada mujer y cada hombre existe un poder latente que solo se activa cuando las circunstancias nos obligan a luchar por nuestra dignidad. Valeria nos muestra que el victimismo es una elección, no un destino. Cuando descubrió que su esposo no solo la había traicionado, sino que había conspirado para robarle, tuvo dos caminos: aceptar pasivamente su humillación o transformar ese dolor en combustible para una venganza inteligente y estratégica. Eligió el segundo camino y esa decisión cambió no solo su situación, sino su identidad completa. La verdadera lección de esta historia no está en la venganza misma, sino en el proceso de autodescubrimiento que Valeria experimentó. Aprendió que había estado viviendo por debajo de su potencial,
que había permitido que otros definieran los límites de su poder, que había confundido la elegancia con la pasividad y la discreción con la debilidad. Su transformación comenzó el momento en que decidió que merecía algo mejor que aceptar el maltrato en silencio. Cada uno de nosotros enfrenta momentos en la vida donde alguien intenta aprovecharse de nuestra bondad, de nuestra confianza o de nuestra tendencia a evitar conflictos. La historia de Valeria nos recuerda que no tenemos que ser víctimas permanentes de las acciones de otros. Tenemos recursos internos y externos que podemos utilizar para defendernos, para recuperar lo que nos han quitado y para asegurar que quienes nos han hecho daño enfrenten las consecuencias de sus acciones. Pero quizás lo más importante es que Valeria nos enseña sobre el renacimiento personal. A veces, para convertirnos en quien realmente estamos destinados a ser, primero tenemos que permitir que la versión antigua de nosotros mismos sea completamente destruida. Los golpes más duros de la vida no siempre vienen para destruirnos. A menudo vienen para liberarnos de limitaciones que nosotros mismos nos habíamos impuesto. La mujer que emergió al final de esta historia era más inteligente, más fuerte, más estratégica y más respetada que la que había sido humillada en el restaurante. No porque la traición la hubiera mejorado mágicamente, sino porque la traición la había obligado a acceder a recursos y capacidades que siempre había tenido, pero nunca había necesitado usar completamente. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿En qué áreas estamos aceptando menos de lo que merecemos? ¿A quién le estamos permitiendo que defina nuestro valor? ¿Qué poder tenemos que no estamos utilizando porque preferimos la comodidad de la zona conocida, incluso cuando esa zona nos está limitando? Valeria Montemayor nos recuerda que la dignidad no se mendiga, se defiende, que el respeto no se ruega, se gana, y que a veces la mejor venganza no es solo recuperar lo que nos han quitado, sino demostrar que somos capaces de mucho más de lo que nuestros enemigos jamás imaginaron. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.